Ya platicábamos acerca de lo que sucedió en Venezuela y de lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Y la gran pregunta es, ¿qué tendrían que entender, qué tendrían que aprender las democracias del mundo y, por supuesto, la mexicana? Está con nosotros ya el licenciado José Mario de la Garza. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás, Erika? Muy buenos días, Jonathan. Qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué estamos viendo en Venezuela? ¿Ante qué nos encontramos, licenciado? Pues mira, primero, esta posición de Maduro de posicionarse en las reelecciones, que yo creo que eso tiene un desgaste importante, ¿no? Porque claro, pues vas tú proponiéndote como el presidente reelecto, y entonces ya traes un historial en donde la oposición ha tratado en diferentes momentos de hacer contrapesos y de buscar que existan otras propuestas de presidencia, y no lo han logrado. En esta ocasión se conformó una oposición muy bien armada, sí, con una propuesta bastante sólida. Lo que se veía previo a la elección es que tenían un apoyo popular muy fuerte. Vienes a la elección y te das cuenta de lo complejo que es una elección en un control de dictadura. Porque entonces la dictadura, con todo el poder del ejército, de las instituciones cooptadas, pues es muy difícil que ese proceso salga bien, ¿no? Porque es la propia dictadura la que lo organiza, la que lo puede manipular, la que puede de alguna forma controlar las actas que no se publican, como se decía hace un momento, y entonces pues ellos mismos se proclaman ganadores, y Maduro tiene una estructura que se ha beneficiado también económicamente, ¿no? Él ha sabido repartir el dinero de cierta manera, y entonces también tiene un cierto apoyo, que es el que le dice, pues tú eres el ganador. Y ahora veía yo esta mañana en El País una nota que dice que Maduro ya amenazó a los líderes de la oposición en que pueden ser encarcelados, sí, y entonces te vas enfrentando también a estas cuestiones en donde pues no nada más es un proceso electoral. En un rato más los líderes acaban encarcelados porque son opositores contrarios al régimen, ¿verdad? Y empiezas a utilizar el ejército. Ya hay un número importante de muertos en estas manifestaciones. Sí. Entonces, pues qué difícil es construir democracias en países que no tienen contrapesos, ¿no? Y si lo llevas también en ejemplo de lo que pasa en México, con la propuesta de eliminar los organismos autónomos, con la propuesta de debilitar el Poder Judicial, pues te vas dando un poco que estas erosiones que se van dando en la democracia, después es muy difícil de poderlas retomar. A veces te dicen, no quedan quizás más que un movimiento de tipo armado, ¿va? Porque pues parece que Maduro se va a reelegir cuantas veces pueda, ¿no? Pero por la forma en la que se da la victoria, los países amigos ya no lo felicitan de una manera inmediata como se esperaba de México, porque incluso Andrés Manuel como que se queda en medio y dice, mejor esperémonos al reconteo. A que salgan las... Sí. Y los países que han sido críticos de la situación en Venezuela, pues ya salieron a decir, nosotros no reconocemos el triunfo, sí, y ya dijeron retiro a nuestros embajadores, y empiezas a vivir una crisis complicada, y si te fijas la posición se hace más extrema, ¿no? Porque las manifestaciones de Maduro han sido, ganamos, esto es un complot a nivel mundial, y el control de los medios, Erika, y el control de las instituciones. Pero me parece muy importante lo que señalas, lo que tiene que aprender México, que entregar todo el poder a una sola persona es terrible. Pues es peligroso, pero que además ni siquiera es a la persona que se lo entregas, porque lo que está sucediendo en Venezuela pues podría llevarnos mucho a lo que está sucediendo hoy en México, ¿no? Originalmente la población no se lo entrega a Maduro. Claro. Esta concentración de poder, este fortalecimiento a la figura presidencial no es a Maduro. Maduro es el heredero, sí, claro, de esta tendencia, claro. Y bueno, pues hoy va a ser muy complicado para el pueblo venezolano el poder sacarlo del poder. Ahora, en la postura de relaciones con gobiernos de carácter internacional por parte de México, ¿cómo se está conduciendo? Porque lo platicábamos hace rato con el senador Emilio Álvarez y Casa. El mensaje de México es no intervenir. Pero en temas que quiere, sí interviene y se niega a entregar la dirigencia de organismos latinoamericanos, y en otros lados se pronuncia en contra y en otros no dice nada, y en torno a Venezuela pues ha tenido como este doble discurso de decir, nos vamos a esperar, pero bueno, pues felicidades, pero que sí publiquen las actas, pero vamos viendo. Que se tiene que meter la ¿Hay una línea clara de la política internacional de México hoy día? Pues más bien es una línea, Erika, de conveniencia desde la perspectiva del entendimiento ideológico del presidente, ¿no? Es decir, el presidente tiene muy marcada su ideología, la tiene perfectamente clara, y entonces utilizando esa ideología, él conduce las relaciones internacionales. Cuando le conviene hacer un comentario a favor de un país porque su ideología está alineada con eso, pues lo hace. Cuando no le conviene, pues resulta que esos son enemigos, y como dices tú, no hay un planteamiento como de política clara.
y de institucional, ¿no? México tiene esta postura. México tiene la postura en todos los casos de no intervención. Perfecto. Entonces nosotros nos mantenemos como un país de no intervención, ¿no? Entonces, como dices tú, para todos los casos no intervenimos. O sabes que México sí le interesa la construcción de una posición en Latinoamérica, de dar puntos de vista y ser un país que participe en la construcción. Entonces, como dices tú, pero eso tendría que ser un manejo institucional, no casuístico como lo hace el presidente, ¿no? Cuando le conviene con los cubanos, pues traigan a los médicos cubanos porque queremos aquí que ellos estén trabajando acá con nosotros, son nuestros hermanos, ¿no? Luego recibe a Evo Morales, ¿no? Pues viene a México cuando se dio todo el conflicto, ¿no? Claro. En fin, con otros países, con Estados Unidos, pues no tampoco tiene una visión clara. A veces estamos del lado de los americanos, a veces en contra. Ahora con lo de la detención, ¿no? También no se hablemos justamente de ello. A ver, porque tú lo decías, una política clara, podría ser una postura pro defensa de los derechos humanos, en todos los casos, y lo entenderíamos. Pero casualmente México ha salido a defender los derechos humanos de el Mayo Zambada, preocupado por si se vulneraron o no el debido proceso, si se vulneraron o no sus derechos humanos, si fue privado o no de su libertad, si hubo intervención de los agentes de la DEA en territorio mexicano o no la hubo. ¿Qué está pasando en torno a este caso, en lo que sabemos de cómo se dio la detención del Mayo y de la postura del gobierno mexicano, licenciado? Te diría lo poco que sabemos, porque tampoco hay claridad de qué fue lo que pasó. Hay versiones, ¿no? Una versión es que lo confunden para volar a ver unas posiciones de aeródromos en México y lo cruzan a Estados Unidos, ¿no? Otra posición es que lo secuestra el Chapito y se lo lleva. Otra posición es que sí intervinieron agentes americanos y ingresaron al país y participaron en la detención y se lo llevaron para hacer una detención a modo en Estados Unidos, para no decir que lo detuvieron en México. Pero yo te diría, vámonos un paso atrás. Uno de los líderes de cárteles más buscados, pues estaba disponible ahí, libre, ¿verdad? Y se movían porque iban a tener unas reuniones y estaban, digamos, transitando. Entonces, eso también te refleja, yo diría, una reflexión previa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición del gobierno frente a estos cárteles? Hay una posición de estas tolerancias, de estos acuerdos, como se vio cuando iban a detener al hijo del Chapo, que mejor liberen. O sea, ¿cuál es la posición del gobierno? Porque parecía, por cómo se dan las cosas, pues que había una cierta tolerancia para que él operara así, ¿verdad? Y él se moviera, porque no me digas que México no tiene la suficiente inteligencia como para saber que estás localizable y como para poder detenerte. No, a ver, en el tránsito aéreo, no hay una aeronave que pueda despegar sin que sea detectada. Con la lista de pasajeros. Claro. Oye, páseme la lista, pues ¿quiénes van a volar? Oye, pues aquí hay una persona que tenemos señalada como delincuente con orden de aprehensión, pues a ver, bájate del avión para detenerte. Pero en cualquiera de las versiones que queramos reconocer, el Mayo se subió a un avión. Sí. Y cruzó a Estados Unidos. Claro. Y el gobierno mexicano no supo. Y el gobierno mexicano, en la primera versión, sacan a un piloto que es un cazador que viene a México de manera deportiva y que hacía vuelos frecuentes. Esa fue la primera versión que dio la Secretaría de Seguridad, ¿no? Y dijo, no, yo aquí un piloto, y el tipo salió a decir, espérense, yo soy un cazador que voy a México y a mí me gusta mucho su país, pero yo no tengo nada que ver con esto. Pero esa fue la versión. No fue la versión en una revista de chismes, fue la versión oficial. O sea, entonces, fíjate, primer tema, ¿no? La poca información que se tiene en un operativo de este nivel. La poca claridad del gobierno, porque hasta el día de hoy no ha sabido precisar realmente qué fue lo que pasó, si intervienen los americanos o no, si se invadió la soberanía, si se hizo una detención legal, si no se hizo legal. Hay mil preguntas alrededor de esto que hoy por hoy no se las... han enredado. Pero dime una cosa, todo esto que está ventilando el mismo gobierno mexicano no deja mal al gobierno mexicano. Es decir, poner en cuestionamiento si ingresaron agentes de la DEA a territorio mexicano sin que se enterara el gobierno mexicano y que operaron aquí. El hecho de que el Mayo Zambada hubiera estado realizando vuelos sin que el gobierno mexicano se enterara. El hecho de que reclame que quien lo detiene es el gobierno de Estados Unidos y no el gobierno mexicano. ¿No es todo esto una exhibición de todas las carencias en el mecanismo de seguridad de nuestro país? De todas las debilidades, ¿no? Es decir, no tienes inteligencia, no tienes policía, no puedes detener, permites que personas aborden aeronaves, como dices tú, y vuelen sin saber quiénes van en los aviones. Entonces esto pone de relieve, claro, pues que el sistema en el país no funciona y que a los que tienes que detener
detener, que son los principales capos, los dejas vivir en libertad, y por el contrario, al muchacho que se roba en una tienda un pan, lo tienes detenido y lo tienes en una cárcel abandonado, ¿no? Porque esas son las realidades, ¿no? Tu Guardia Nacional mata niños en un operativo que nadie entendió aquí en San Luis Potosí. Entonces, son estas divergencias, ¿no? Por un lado, tú ves, y lo hemos platicado en esta mesa muchas veces, la situación de miles de personas en prisión, que dices, oye, pero ¿cómo pueden estar detenidos por estas cuestiones que son irrelevantes? Y por otro lado, cárteles que han causado un daño al país que no tiene precedentes, pues operan libremente. Y cuando viene alguien y los detiene, no sabes ni qué pasó. Y que en estos días, tras el suceso, en lo que se han empeñado en remarcar es: nosotros no tuvimos nada que ver con esta entrega. Es un discurso de miedo. Pues el decir, nosotros no participamos, no fuimos nosotros, es un discurso de miedo. Es que se conecta con la detención del otro hijo del Chapo, que cuando lo detuvieron se vino una situación de conflicto armado importante, y entonces se dieron cuenta pues que no tenían la fuerza suficiente para repelerlo, y ¿se acuerdan? Lo pusieron en libertad, los culiacanazos. Entonces, hasta cierto punto, esto refleja también la debilidad del Estado en decir, pues no tenemos la fuerza para repeler, y si mañana se viene una confrontación del cártel, del Chapo o el cártel, pues no vamos a poder controlar esto y vamos a poner a la población en riesgo. Eso es lo que dicen entre líneas. Lo que dicen entre líneas es: no hay forma, y bueno, y lo hemos visto, ¿no? Ve lo que está pasando en Chiapas, para que no nos vayamos tan lejos. Ve lo que está pasando en Chiapas. El Estado totalmente rebasada, las personas tratando de salirse de una situación en donde están expuestos a perder la vida, y parece que nadie puede poner el control. O sea, no nos vayamos tan lejos. Aquí están las notas de Chiapas de lo que está pasando hoy, de lo que pasó en Guerrero, ¿verdad? De lo que pasó obviamente en Culiacán, de lo que ha pasado en Tamaulipas. En fin, pues ahí está la situación en cómo la lucha contra el crimen organizado no ha prosperado. La idea de Calderón de atacarlos frontalmente fue un error garrafal que todavía lo estamos sufriendo hoy. Pero tampoco ha habido una idea de decir abrazos, no balazos, pues tampoco ha funcionado. No tiene México una claridad, Erika, en decir cómo enfrentamos este problema. ¿Cómo lo resolvemos? De forma institucional, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las guías? ¿A quiénes vamos a detener? ¿A quiénes vamos a investigar? ¿Cómo los vamos a investigar? Por ejemplo, se hizo mucha mención en el tema de mecanismos de lavado de dinero. Y a muchos capos de esta envergadura en otros países los han detenido por la cuestión, más que el delito en tierra, por la cuestión económica, bolsillo, ¿verdad? Claro. Exacto, ¿verdad? Y así ha sido muy eficiente, ¿no? Y aquí pues operan libremente, te enteras que manejan cuentas, manejan dinero, y no me digas que no tenemos un sistema financiero que podría detectar perfectamente movimientos atípicos y que te dijera, oye, a ver, esta persona está haciendo estos movimientos, está comprando estos inmuebles, está adquiriendo estos vehículos, esto llama la atención, y que empieces a poder hacer una investigación que se sostenga, porque si tú quieres ir a detenerlos de cuerpo a cuerpo, lo que está pasando es que te das cuenta que eso no se va a sostener, ¿verdad? Eso no se va a sostener. Pero no hay una política institucional, Erika, ni tampoco una estructura de investigación profunda. O por lo menos no se ve ahorita, ¿verdad? Esta investigación que ha anunciado la Fiscalía General de la República para saber si entraron o no de forma ilegal agentes de la DEA a territorio mexicano y si detuvieron o no de forma ilegal a El Mayo Zambada, ¿qué alcance y qué repercusión va a tener? Nada, un expediente ahí más para guardarlo en un cajón más y para decir que hubo una investigación, que no va a llegar a nada. Y la otra cosa, ¿por qué se hace la detención por los americanos? Porque los americanos están en un proceso electoral, el tema del fentanilo es uno de los asuntos de mayor relevancia en Estados Unidos, y entonces dicen, en la estructura de Biden, que ya se hace a un lado, dicen, tenemos que dar un golpe para poder posicionar en nuestra agenda política de las elecciones en Estados Unidos el que estamos haciendo algo frente a este problema que tenemos del fentanilo. Entonces la detención ocurre porque también hay un movimiento político en Estados Unidos que les conviene y que lo venden ellos como diciendo, miren, ya fuimos nosotros, ya se hizo esta detención y ya logramos algo. Acá está la medalla. Acá está la medalla y ya con esto vamos a empezar a resolver el problema del fentanilo. ¿Y qué golpe? ¿No? Pero también fíjate cómo el movimiento en Estados Unidos obedece a un tema político, ¿verdad? Obedece a una campaña, obedece a decirle al electorado que están haciendo algo. La otra pregunta que subyace es, y ya empezaron las notas, ¿quiénes van a ser los herederos de estos cárteles? Y cómo hemos visto en México, Erika. La recomposición. Exacto, que dices, bueno, ya detuvieron a estos líderes y se vuelven a recomponer. Y ya detuvieron ya el Chapo está detenido en Nueva York y vuelve a estructurarse el cártel. Y cómo te das cuenta que aun y cuando detengas a la cabeza, la estructura está diseñada de tal manera que se puede reajustar, se puede reacomodar y pueden volver a operar.
Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero cuando regresemos hablamos de otro de los grandes dolores de cabeza para este gobierno federal, que ha sido el caso Segalmex, aunque dice el presidente que ha sido el único que se lleva. Y que además, dice él, ya está perfectamente procurada justicia en torno a ese caso. Enseguida regresamos. Al cierre de su sexenio y en una especie de reflexión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que sí tuvo un problema de corrupción. Un negrito en el arroz, dice él. Segalmex es el único caso que reconoce, y me parecería ya innegable, dentro de su administración, de hecho de corrupción. Pero él afirma que ya se procuró justicia, que el asunto quedó terminado. ¿Realmente se procuró justicia, licenciado? Bueno, mira, hay dos temas. No hay nadie sentenciado. El asunto no está terminado. Que en México somos expertos para acusar, ¿verdad? Somos expertos para armar acusaciones y somos los peores para que esas acusaciones se sostengan, ¿verdad? Partiendo de Florence Cassés para acá. Ahí te vas viendo como sí, las acusaciones y las ponen en la televisión. Y los anuncios espectaculares son, se vinculó a proceso, sí, se detuvo, pero después... Para eso somos los mejores, campeones, nos dan medalla ahora en las Olimpiadas, ¿no? Pero lo que hay que ver es si se sostienen. Entonces, claro, no hay nadie sentenciado, Erika. Entonces, no hay nadie que se haya señalado ya como responsable. Hay personas acusadas de este fraude enorme y que están siendo procesadas y que se están defendiendo, ¿verdad? Entonces, habrá que esperarnos a ver si esas acusaciones que formuló la Fiscalía se sostienen. Porque ahorita no hay ningún responsable. Ahorita hay personas presuntamente señaladas como responsables. Eso es un primer dato. Porque luego vamos a encontrar, ¿no? Porque esto ya no se va a resolver en este sexenio, se va a resolver en el próximo. A ver si no nos encontramos con la noticia de que no, estuvo mal armado el caso y entonces el de Segalmex, que era el mega defraudador, pues queda en libertad y hay que pedirle perdón, ¿no? A ver si no nos encontramos con eso. Segundo, no se ha reparado ningún daño. Porque es muy bonito decir, este sí fue un caso de corrupción que me voy a llevar yo como una nota negativa. Oiga, señor presidente, pero la recuperación de los miles y miles de millones de pesos que se defraudaron, ¿en dónde están? ¿Quién los tiene? ¿En qué cuentas están? Porque también las fiscalías tienen esta posibilidad, Erika, de incautar estos bienes, de congelar cuentas, de tomar propiedades. Dime cuánto se ha recuperado. Porque el éxito en el combate a la corrupción va en que las personas que son responsables se les aplique una sanción, pero también va, y para mí esto es muy importante, en cómo se recupera, ¿verdad? Porque a mí, ¿qué me sirve que Gavira, que es el principal responsable, que se entregó, a mí de qué me sirve como ciudadano, Jonathan, que esté en la cárcel? ¿A mí de qué me sirve? Si dicen que se robó miles de millones de pesos. Bueno, decía Mexicanos contra la Corrupción, nos dijo esta semana, son 15,000 millones de pesos, 15. El doble de la estafa maestra, ojo, sí. Se han recuperado apenas casi 1,000 millones, y 14,000 millones no se sabe dónde están. Y lo que te digo yo, Jonathan, es, no puede ser que en un país con instituciones no sepas dónde están 14,000 millones de pesos. No pero sepas además, en qué cuentas quedaron, quién los tienen, en dónde están. No me la digas. Información del caso se ha reservado por 5 años. ¿Qué nos dice esto? Pues que no se quiere transparentar, que se quiere manejar como una cosa oculta. Venden la victoria con la detención de Gavira, que como dice Jonathan, él fue y se entregó, ¿verdad? Porque pues dijo, me va a salir más fácil entregarme. Tampoco es que lo hayan buscado y lo hayan detenido. Claro. Pero de Gavira es la punta del iceberg, Erika, y los 14,000 millones, como bien dice Jonathan, que están dispersos en muchas empresas, porque pues, de Gavira no se llevó ese dinero. Y que era el segundo después de Ignacio Valle, quien fue director, en este caso de Segalmex, que a él no se le está tocando. Se fue engañado, tenía hombre. Muy buenas intenciones. Oye, en la institución en la que tú estás se roban 14,000 millones de pesos y tú no te das cuenta. A ver, licenciado, yo pregunto, ¿verdad? Ignacio Valle fue director de lo que fue la CONASUPO, del 88 al 90, y también el mismo caso, desviación de recursos y el escándalo de las leches compradas en el extranjero que eran radioactivas, se acordará de aquellos tiempos, claro. Y ya tenía ese expediente. Pero no solo eso, en el 2020 Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad presentan una investigación donde señalaban estos hechos de corrupción y el presidente los desmiente y los señala como enemigos de su gobierno y dice, están inventando cosas. Al tiempo tuvo que reconocer pues que sí hay un caso de corrupción en Segalmex, pero reservado a 5 años. Reservado 5 años que atenta contra el tema de la transparencia que está vinculado con el combate a la corrupción. Tú quieres combatir la corrupción,
el elemento esencial pues, es la transparencia. No vas a combatir la corrupción sin transparencia. Aquí debería ser al revés. Miren, aquí están todos los documentos, aquí están todas las cuentas en donde transfirieron, aquí están todos los involucrados, estos son los accionistas, pues habría que decir, ponerle nombre y apellido a toda una estructura que se robó 14 mil millones de pesos en una institución que está encargada de la alimentación, Sí, que también hay que ver, como decías tú, la violación a los derechos humanos de los miles de niños y niñas que se van a quedar sin 14 mil millones de pesos que estaban destinados a procurarles una adecuada alimentación. Que tampoco se ha dicho, las víctimas indirectas de este gran fraude, tampoco el presidente las ha mencionado, porque ¿cuál es el daño que se les causa a las miles de personas que no van a poder conseguir alimentos porque Segalmex se robó el dinero? No es cualquier dinero, ¿verdad? Es un dinero que está etiquetado para lograr alimentación en un país con una incidencia importante de pobreza. Entonces, no se esclarece nada, Erika. Y además, se vende como el único caso. Pero nos falta pues, el de las farmacias, nos falta el del Tren Maya, nos falta el del contrato de Dos Bocas, nos faltan una serie de actos que se han ido documentando, pero que volvemos al planteamiento inicial de esta mañana, Erika. Mientras tú no construyas un país que tenga instituciones sólidas, va a ser muy difícil combatir la corrupción. Porque entonces las instituciones están al servicio del presidente y entonces se vuelve el caso como ha pasado con el Instituto de Transparencia, ¿no? Esto sí, esto no lo publiquen, procesen este caso, no lo procesen, ¿no? Y así hemos estado con esta situación, pues, discrecional en el manejo de tanto asuntos de corrupción como asuntos de persecución criminal, que son pues, lo que más preocupan a los mexicanos el día con día, el tema de su seguridad y el tema de combatir la corrupción, que fue, quiero volver a destacarlo, la principal promesa con la que el presidente ganó. No, y el caso de esta niña en Oaxaca, que se dio a conocer en estos días, que estaba inscrita en el programa de becas, ella tiene 7 años, está en educación primaria y que dice, no ha recibido ni un solo peso. Es más, en las entrevistas ella les decía, se robaron mi beca porque metieron sus papeles y ella no ha recibido ni un solo centavo. Y más allá de la beca que es como de 1,000 pesos, 900 y tantos pesos al mes, el asunto es que esto podría ser la punta del iceberg de otro escándalo de corrupción. Sí, porque ¿viste cómo lo armaron? Suplantaron la información, ¿verdad? Suplantaron la información, inclusive también las personas tutoras se suplantan y dicen, aquí hay una beneficiaria, le vienen dando la beca por todo el tiempo y la niña dice, oye, cuando la mamá va a buscar inscribirla, le dicen, oiga señora, pues usted ya está inscrita su hija, ¿cómo que viene a pedir doble? Usted ya está inscrita, lleva años recibiendo dinero y entonces se dan cuenta, otra vez tienen que ir a un juzgado a que esto se corrija, pero te preguntas, Erika, ¿cuántas de estas suplantaciones no tendremos en un sistema de becas que no fue auditado, que no tiene transparencia, como dices, que no fue realmente respaldado y que se presta, Jonathan, muy fácil para decir, a ver, Jonathan, inscríbete a 20 gentes aquí, presenta documentos falsos y que nos den el dinero, ¿no? O sea, porque si se presentó el de esta niña, habría que preguntarse cuántos más están así y habría que preguntarse, pues no sé. Si que justamente en Oaxaca han venido surgiendo, a raíz del caso de esta niña, más denuncias. Claro. De gente que dijo, a ver, vamos a checar, ya que está pasando esto, vamos a echar un ojo, y al parecer es una situación mayor. Oye, y se destapa, nada más quiero hacer un comentario también de reflexión, porque un juez federal le devuelve la beca a la niña, y entonces otra vez estos temas, mira, porque aquí es la intervención del Poder Judicial la que dice, a ver, vamos a corregir esta situación. ¿Qué Poder Judicial queremos? Ojo. Porque si vamos a tener jueces que van a estar designados políticamente, mañana le van a hablar al juez, oye juez, el caso de la beca, mira, tú que eres aquí miembro de nuestra organización, nuestro partido, échanos la mano, ¿no? Que ese sí no salga. ¿No? O sea, porque empiezas a... Y más bajo la premisa del presidente, con una llamada bastaba. Con una llamada bastaba. Háblale el juez de la beca, ¿no? De Oaxaca, que nos eche la mano para... Pero además del resto de los programas sociales, porque estamos hablando de uno. Sí, pero ¿cuántas bases de datos más estarán así? Con identidades suplantadas y dinero que nadie sabe dónde está quedando. Ahorita que mencionó el licenciado, ayer no le fue nada bien a Lenia Batres en una conferencia magistral en Zacatecas. Estas ponencias que están haciendo para hablar de la reforma al Poder Judicial, la confrontaron, la abuchearon, no estaban de acuerdo. Además, y eso también hay que cuando hay confrontación de los que asisten a esta ponencia, lo primero que hace la ministra Lenia Batres es seguridad.
ayúdenme. Claro. Y eso que es la ministra del Y eso pueblo. que es la ministra. Y luego El pueblo. y lo que hace, digo, es, no, estos son enviados de las mafias, son enviados de los que controlan, o sea, como si las personas que se manifiestan no tuvieran voluntad propia, y como si alguien que te dice que no está en contra que está en contra de la reforma sea un títere de alguien más. O sea, eso me lastima mucho, porque es ni siquiera reconocerle a las personas el que tengan su propio punto de vista, y ¿sabes qué? Y el que puedan estar en contra de una propuesta. O sea, yo creo que tenemos que aceptar, oye, lo que se está planteando, hay unas voces que dicen, esto no vuela, eso no está mal. O sea, al contrario, las democracias se construyen escuchando a los demás y construyendo a base de acuerdos, no de imposiciones. Pero pues no hay interés de escuchar. Y en De este acuerdo. tema de pues los programas sociales, esperaremos a ver qué más se logra documentar, pero podría ser otro de los grandes escándalos, porque ha sido de los grandes triunfos que ha presumido el presidente. Y si le vienen a demostrar que las bases de datos no se han integrado, No son correctamente, confiables, si que las no bases son no son confiables, y que Uf. se puede hacer esto, Erika, manipulando documentos y falsificando para que te den dinero público, muy preocupante, como dices tú, que empiece a brotar que estos programas se utilizaron con un fin distinto al que realmente estaban diseñados. ¿Y cuánta gente vulnerada Vamos a en ver, sus derechos vamos de a haber ver. podido Antes acceder a un va a dar para apoyo? mucho este tema. Antes era que con los fueron muertitos, ¿se vulnerados. acuerdan? Sí, 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 sí. sí. Ahora ya no. Becas, o bueno, ayudas, Ahora ya- pensiones para los ahora ya muertitos. con los Pero vivos imagínate, hoy día, un adulto ¿Eh? mayor que a lo mejor sí está necesitando el apoyo, pero que no Y lo ha ido a descubre gestionar, que ahí está su resulta nombre. que ya estaba ahí inscrito. Sí. Bueno, licenciado José María de la Muchísimas Garza, como gracias. siempre un gusto. Muy buenos Muchísimas días. gracias, muy buenos Gracias, días. Buenos licenciado. días.